Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del curso de Química para los estudiantes del Colegio Andino. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en contacto, uniéndonos a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestras clases de esta semana. Sin antes recordar, cada sesión tiene su propósito. Y el propósito de la sesión del día de hoy es que al término, ustedes, queridos niños y niñas, queridos estudiantes, estarán en la capacidad de conocer cómo se originaron los símbolos químicos de los elementos y la capacidad de aplicar estos conocimientos en la resolución de ejercicios prácticos. Para poder alcanzar este propósito del día de hoy, lo que tenemos que hacer es estar atentos a nuestra sesión. Por lo tanto, bienvenidos, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con muchas ansias y deseo de aprender la sesión del día de hoy. Los símbolos químicos, tema 17. Ustedes saben que hace muchísimos años se empezaron a descubrir muchos elementos químicos y conforme se iba descubriendo, se iba conociendo una gran cantidad de estos elementos. Pero al inicio no se sabía cómo lo podíamos ubicar o identificar o abreviar estos elementos para poder manejarlo, facilitar, ¿sí? Empezó a aumentar entonces la cantidad de conocimiento de los elementos químicos. En ese tiempo, Jacob Berzelius fue un científico que estaba interesado en el estudio de los elementos químicos y en el año de 1814, Berzelius acepta la teoría atómica y plantea una simbología química que se usa hasta la actualidad. Entonces, este señor Berzelius es el que inicia en el uso de los símbolos, en el uso de esas abreviaciones que va a identificar a cada uno de estos elementos químicos. Por este uso, a Berzelius se le conoce como el padre de los símbolos de los elementos químicos. Símbolo químico es la representación literal de un elemento químico. Fue inventado por Berzelius. Los símbolos de los elementos se escriben tomando la letra inicial mayúscula del nombre griego o latín, de donde proviene, y en muchos casos seguido de una segunda o tercera letra en minúscula. Muy bien. Entonces, el origen de los símbolos que tienen nuestros elementos químicos se van a originar del nombre en latín o griego que tienen estos elementos. Y si están formados, puede estar formado por una letra o puede estar formado por dos letras el símbolo. ¿Ya? ¿Qué dice? La primera letra se escribe en mayúscula y la segunda letra o tercera letra que acompaña a la primera se escribe en minúscula. Para que esté correcto los símbolos químicos, han dado esta reglamentación. Si está formado por una sola letra, esa letra tiene que ser en mayúscula. Pero si está formado en dos letras, la primera tiene que ser en mayúscula y la segunda en minúscula. Esa es la reglamentación. Si yo sé que el símbolo de sodio es Na y yo le voy a escribir símbolo de sodio, por ejemplo, digo Na, ¿estará correcto? No. ¿Por qué? O puedo decir sodio, va a ser Na. ¿Estarán correctos? No están correctos. ¿Por qué? ¿Qué me dice las normas o la reglamentación de símbolos químicos? Si es que está formada por dos letras, la primera es en mayúscula y la segunda es en minúscula.
No puedo escribir las dos en minúscula o las dos en mayúscula. Por más que sea Na, el símbolo de sodio, están mal, porque la primera tiene que ser en mayúscula y la segunda en minúscula. Por ejemplo, calcio, míreme, su símbolo es Ca. La primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Los demás están formados por una sola letra. Esa primera letra tiene que ser en mayúscula. Por lo tanto, para los símbolos químicos, esa es la reglamentación. ¿Ya? Si está formada por una sola letra, esa letra es en mayúscula. Pero si está formada por dos letras, la primera en mayúscula y la siguiente en minúscula. ¿Correcto? Y no olvidar que estos símbolos que tienen nuestros elementos químicos son los que están originándose del nombre en latín o griego que tienen estos elementos químicos. Principales símbolos químicos, miren, y su nombre de dónde va a proceder. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno es un elemento químico que proviene de, su nombre proviene de este nombre que le dan generador de agua. El hidrógeno va a ser un generador de agua o forma la molécula del agua. Su símbolo, H. El oxígeno es un generador de óxido. Si nosotros dejamos un clavo en el patio, clavo nuevo, al día siguiente se oxida. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con el oxígeno. Es por eso que le dicen al oxígeno generador de óxidos. Su símbolo O. Fósforo, generador o fósforo es portador de luz. Y su símbolo P. Helio, astro rey, el sol. Su símbolo He. El carbono procede del carbón. Su símbolo C. El nitrógeno no tiene nombre de procedencia. Su símbolo es una N. Calcio viene de la cal. Símbolo Ca. Flúor viene del fluido. Su símbolo F. Cloro viene del color verde. Símbolo Cl. Xenón es un nombre extraño, viene de extraño. Símbolo Xe. Uranio viene del planeta Urano. Símbolo U. Mercurio viene del planeta o procede de su nombre por el planeta Mercurio. Símbolo Hg. Amerio del continente América. AM. Europio del continente Europa. EU. Telurio del planeta Tierra. Te. Como nos estamos dando cuenta, queridos estudiantes, los elementos químicos tienen un nombre de procedencia. A algunos nombres se les ha dado en honor a algunos planetas, en honor a algunos continentes, en honor a algunas sustancias, por ejemplo, o astros, por ejemplo, el Sol. Y también vamos a darnos cuenta que hay algunos elementos químicos que han sido en honor a algunos científicos. Einstein, Rutherford, Mendeleev, sus símbolos, sus nombres van a originar el nombre de algunos elementos químicos. ¿Correcto? Símbolos químicos y la tabla periódica. Hemos dicho que los símbolos químicos son las letras que van a representar a un elemento químico y estas letras proceden del nombre latín o griego de estos elementos químicos. En nuestra tabla periódica nosotros tenemos a los elementos químicos representados por sus símbolos. H, hidrógeno, Li, litio, Na, sodio, K, potasio, Rb, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Por ejemplo, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, cadmio, mercurio, plata, oro, plomo, platino, boro, calcio, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato,
polonio, telurio, selenio, azufre, fósforo y así. Tenemos los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Entonces, nosotros tenemos que conocer los símbolos para poder identificar a estos elementos químicos. ¿Cómo se llama este elemento químico que está acá? C. Es el carbono. ¿Cómo se llama este elemento químico que es H? O, oxígeno. Y H, hidrógeno. Entonces tenemos que conocer los símbolos y sus nombres. Por ejemplo, acá les estoy dando algunos nombres y los símbolos. Hidrógeno, H, helio, He, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. ¿Ya? Y cloro. Muy bien. Entonces, es importante conocer los símbolos químicos. Vamos ahora a trabajar nuestro libro recordando los temas o el tema que estamos trabajando. Trabajando en clase. Número 1, nivel básico. Es considerado el padre de los símbolos químicos. ¿Quién era? Hans Jacob Berzelius. Berzelius es considerado correcto, el padre de los símbolos químicos. 3. Escribe el símbolo del elemento mercurio. ¿Cuál es el símbolo del elemento mercurio? A ver. Correcto. Hg. Primero en mayúscula, segundo en minúscula. ¿A qué elemento químico corresponde el símbolo C? A ver, ¿recuerdan? C. Correcto. Al carbono. Elemento químico cuyo nombre procede de procedencia es generador de agua. El hidrógeno, ¿no es cierto? Correcto. El elemento hidrógeno es conocido como el generador de agua. 7. Elemento químico conocido como portador de luz. ¿Cómo se llama? Correcto, el fósforo. El fósforo. Entonces, es necesario conocer los símbolos. Símbolo C de carbono, símbolo de mercurio, Hg. ¿Ya? Eso hay que estar. Símbolo de fósforo, ¿cuál es? P, símbolo P. Hay que estar ya recordando, familiarizándonos con los nombres y los símbolos de los elementos químicos, porque ya estamos empezando a trabajar con los elementos químicos y por lo tanto vamos a necesitar conocer los nombres y los símbolos. Continuamos entonces, queridos estudiantes. Nivel avanzado. Me dice, el elemento oxígeno es conocido como el generador de óxidos. 9. Elemento químico conocido como generador de óxidos, el oxígeno. Escribe el símbolo del elemento calcio. ¿Cómo se escribe el símbolo de calcio? Correcto. Ca. La primera en mayúscula, la siguiente en minúscula. Espero que tenemos ya estar memorizando, conociendo los símbolos, ¿no es cierto? Símbolo de calcio, Ca. Símbolo de cloro, Cl. Símbolo de fósforo, P. Símbolo del oxígeno, O. Símbolo del hidrógeno, H. Correcto. Sigo practicando. A ver. ¿A qué elemento químico corresponde el símbolo Hg? A ver, ¿cuál es el nombre de ese elemento? Correcto, el mercurio. Símbolo del mercurio, Hg. Señala el símbolo del elemento carbono. ¿Cuál es el símbolo del carbono? Ca, Co, Cu, Ci o C. ¿Cuál es? Correcto, C, mayúscula. Elemento químico conocido como extraño.
cuyo símbolo es Xe. ¿Cuál es su nombre de ese elemento químico? Correcto, el xenón. Señala el símbolo del cloro. ¿Cuál es el símbolo del cloro? C es calcio, perdón, es carbono. Ca, calcio. CO, cobalto. K, potasio. Cloro, entonces, correcto. Cl. El nombre del elemento fósforo procede de el fósforo. ¿De dónde procede ese nombre? Correcto, portador de luz. El nombre del elemento carbono, procede ¿de dónde procede ese nombre de carbono? Correcto, del carbón. ¿Ya? Del carbón. 7. ¿Cuál es el símbolo del elemento americio? Americio, viene de América, ¿no es cierto? En honor al continente americano. ¿Cuál es? Correcto, Am. ¿Cuál es el símbolo del elemento flúoro? Flúoro. Correcto, F. Ca corresponde al símbolo de qué elemento? ¿Qué elemento tiene su símbolo Ca? Correcto, el calcio. Y símbolo del elemento telurio. Telurio. Correcto, la A. Por lo tanto, queridos estudiantes, ya estamos conociendo los símbolos de los elementos químicos. Hemos dicho que se representa por letras. Estas letras pueden ser de una letra o pueden ser de dos letras. Si es una letra, es mayúscula. Y si son de dos letras, la primera en mayúscula, la siguiente en minúscula. ¿Correcto? No olvidar. Tareita para el cuaderno. Ustedes me van a indicar quién es el padre de los símbolos químicos. Me van a mencionar su nombre, una pequeña biografía y lo van a dibujar. Dibujar a ese personaje. 2. ¿Cómo se escriben los símbolos si está formado por una letra y los que están formados por dos letras? ¿Cómo se escribe? Cuando es de una letra, ¿cómo se escribe? En mayúscula. Y cuando se forma de dos letras, la primera en mayúscula y la siguiente en minúscula. Eso tienen que explicarme acá. Y me van a dar algunos ejemplos. 3. Desarrollar la tarea del libro. Y luego ustedes me van a ir aprendiendo. Por lo tanto, vamos a empezar con esta lista. Me van a aprender los símbolos de estos siguientes elementos químicos. ¿Ya? Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. ¿Ya? Si te decimos símbolo de sodio, me contestas Na. Litio, Li. Oxígeno, O. Carbono, C. Berilio, Be. Aluminio, Al. Azufre, S. Nitrógeno, N. Cloro, Cl. Me tienes que contestar así, tenemos que aprender. ¿Correcto? Por lo tanto, esta es la lista de elementos que tienen que aprenderlo para la siguiente clase. Muy bien, agradeciendo su participación de ustedes, queridos niños, pero sin antes recordar y debemos tener presente, ¿sí?, que no debemos confiarnos. Este virus todavía está entre nosotros y nos está dañando, nos está contagiando, nos está infectando. Por lo tanto, hay que tener que ser precavidos. Cuando vamos a conversar con alguien, vamos a salir, tomar precauciones, usar nuestro cubreboca y bien usado, que vaya desde la nariz, que nos proteja bien, desde la nariz, la boquita, bien cubierto. Lavarnos las manos con jabón en la casa,
Debemos lavarnos las manos constantemente con jabón cada 20 minutos. Pero el jaboncito tiene que hacer la base, espuma en nuestras manos y permanecer ahí para destruir este virus. Y cuando vayamos a la calle, ahí sí podemos usar el alcohol. El alcohol no es para la casa, el alcohol es para el lugar donde no puedes estar con agua y jabón. ¿Sí? En la calle, a veces yo no puedo, ¿dónde voy a lavarme las manos? Entonces uso el alcohol. Pero en la casa o en el lugar donde yo tengo agua y jabón, no puedo usar alcohol, sino debo lavarme las manitos. ¿Correcto, estudiantes? Cuidémonos, por favor. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares. De mi parte, me despido hasta la siguiente sesión, sin antes recordarles que la siguiente clase ya ustedes van a entrar a dar un test de entrada, ¿ya? Donde principalmente vamos a tomar símbolos químicos. Y a ustedes me tienen que conocer cuáles son los símbolos químicos. Correcto. Me despido dándoles pues nuevamente un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes. Hasta nuestra siguiente sesión, queridos estudiantes.